Un saludo muy especial, muy cariñoso para todos aquellos hermanos en Cristo, para todas aquellas personas que por este canal se alimentan de la palabra de Dios, la cual impartimos como siempre anuncio por acá, con mucho amor y cariño para todas aquellas personas que quieran buscar de entender el conocimiento de Dios que está por medio de su palabra, por medio de la palabra que Él nos deja para que la humanidad, para que las personas puedan conocer más de Dios, para que las personas puedan conocer más a Dios y entender el propósito que Dios, nuestro Dios quiere, nuestro Padre quiere por medio de su Hijo con toda la humanidad, con las personas del mundo. Hoy en día vemos que la palabra de Dios en el mundo se está predicando. El Evangelio en el mundo se está predicando. Para testimonio, dice la palabra a todas las naciones, de que algún día todos daremos cuenta a Dios. Algún día todos estaremos delante de Dios para rendir cuenta. Y el objetivo de nuestro Dios es que todas las personas puedan entender que Él quiere lo mejor para nosotros, para todos aquellos que no lo conocen, lo conozcan, acepten, busquen a su Hijo, el cual por medio de su Hijo, Él deja, hermano, Él deja la salvación. Él nos deja la salvación. Bueno, hermano, yo vengo a traerle una prédica, como siempre hago, que se titula No estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la gracia, en fe en Cristo. No estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la gracia y fe en Cristo Jesús. Esta prédica, hermano, bueno, como siempre yo hago, la tomé de la palabra para dar a entender o dar a conocer muchas cosas. Hoy en día, escudriñando las Escrituras, hermanos míos, nos podemos dar cuenta que nuestro Dios le entregó a Moisés las leyes. Las leyes. O sea, le entregó la ley, pues. La ley, pues, o sea, la ley de Dios se la entregó nuestro Padre a Moisés. Donde ahí habían ordenanzas, decretos, normas, por medio de la ley. Por medio de la ley. Donde la ley había que cumplirse. Tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito en los libros, en aquel tiempo, bueno, que Moisés había dejado, que es el Viejo Testamento. Mayormente Moisés escribió 5 libros. Leyendo yo la Biblia, donde él plasmó en esos libros la ley de Dios, o sea, los 10 mandamientos que ya Dios se los había entregado en unas tablas,
Pero Moisés quiso plasmar todo eso en unos libros, en un libro, en un libro. Y bueno, y el pueblo de Israel se fue guiando por la ley. O sea, la ley, quiero decir, hermanos, que era obligatorio. Todo lo que Moisés había escrito en los libros. O sea, que aquellos que no cumplían la ley completamente, primeramente la palabra dice que el que no la cumplía iba a ser maldecido, pues. Esa es una de las cosas que están inscritas por medio de Moisés en los libros del Viejo Testamento. Porque la prédica se titula No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia y la fe en Cristo Jesús. Porque podemos ver, hermanos, que mayormente si leemos el Viejo Testamento, podemos creerlo, muchas personas pueden creer que hay que guardar los 10 mandamientos y hay que guardar el sábado. O sea, el día sábado, que ese fue un requisito que cuando nuestro Dios se lo entrega a Moisés, Dios también le había dicho a Moisés que colocara, o le entregó, pues, porque Dios mismo le entregó los 10 mandamientos, nuestro Dios, a Moisés, para que Moisés ejecutara la ley, y en esos 10 mandamientos había que guardar el sábado. Pero ya antes que nuestro Dios hiciera escribiera eso en las tablas, ya nuestro Dios se los había entregado a Moisés, pero quería hacerlo ley. Nuestro Dios quería hacerlo ley, como ley en el pueblo de Israel, que había que cumplirlo. O sea, todo el pueblo de Israel tenía que cumplir todos esos mandamientos, donde también estaba la circuncisión. O sea, eso estaba también en el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel, lo cual ellos se guiaban por la ley. Bueno, que mataba, mayormente como está escrito ahí, bueno, también tenía que ser apedreado, y había que ser, o sea, por matar a una persona, esa persona también tenía que morir apedreado. O sea, esa era la ley de Moisés. Si una persona cometía adulterio, también una mujer, pues, o un hombre, tenía también que ser apedreado. Esa era la ley de Moisés. Por eso estoy diciendo que a nuestro Dios le entrega la ley a Moisés, que es muy diferente a la gracia de Dios que vino por Cristo Jesús. Muy diferente. No es lo mismo. O sea, nuestro Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel, bueno, cuando lo sacó de la tierra de Egipto, pues. Y por medio de Moisés, ese pacto fue establecido hasta que vino Cristo. Ese pacto fue establecido hasta que vino Cristo. Cuando Cristo vino y hizo el sacrificio, dio la vida por la humanidad, bueno, ahí entró un nuevo pacto donde se llama la gracia de Dios, el amor de Dios. El amor de Dios por medio de su Hijo. Donde nosotros, pues, ahora tenemos que andar en el Espíritu Santo. En la ley, al pueblo de Israel no se le dio el Espíritu Santo, porque el pueblo de Israel, bueno, era un pueblo que aunque Dios se reveló en ellos, que aunque tenía comunicación con Dios y fue el pueblo escogido de Dios,
Dios no le entregó el Espíritu Santo. Mayormente los profetas, pues, de ese tiempo, ellos tenían esa conexión directa con Dios. Esa conexión directa, pues. Una conexión impresionante que tenían los profetas, leyendo yo la palabra, pues, con Dios. ¿Ven? Pero al pueblo no se le dio el Espíritu Santo, lo cual en ese tiempo no estaba el Espíritu Santo encima del pueblo. Era Dios que acompañaba al pueblo de Israel. Ese era un pueblo escogido de Dios, escogido de nuestro Padre, un pueblo escogido, pues. Y de ahí, de ese pueblo, es donde sale la promesa. La promesa de traer al mundo al Hijo de Dios. De traer al mundo al Hijo de Dios. Y la gracia de Dios viene por medio de Cristo Jesús, donde ahí nosotros como personas pues tenemos que creer y tener fe de que Dios envió a su Hijo, lo cual es lo cierto, pues, por medio de su palabra envió a su Hijo para en rescate de todos aquellos que busquen y crean en el Hijo de Dios. Por eso le estoy explicando esto. Mayormente le explico esto porque mucha gente puede confundirse, pues, de punto de vista doctrinario, que piensan que estamos bajo la ley de Moisés y entonces tienen que guardar el sábado. No, ya eso fue el pasado. O sea, ya el pueblo de Israel, eso fue el pueblo de Israel. Incluso el pueblo de Israel ya todavía seguían por los 10 mandamientos, seguían por ese pacto. ¿Ve? Cristo los libertó a ellos, pero todavía ellos no han entendido. Bueno, son cosas de Dios, pues. Pero al venir Cristo y morir en la cruz, después que Cristo hace el sacrificio y derrama su sangre por la humanidad, ya entra un nuevo pacto donde Él nos hace libres. Explicado mucho por el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo, que fue un hombre escogido por el Señor, explicaba mucho esto y él debatía mucho esto. Él entraba a las sinagogas a debatir esto con los maestros de la ley, pues, y explicándole que ya no estábamos bajo la ley, que ya éramos libres. Con la diferencia de que él explicaba, con la diferencia que no debíamos estar en pecado. O sea, las personas ya igual tenían que apartarse de las cosas no correctas delante de Dios. ¿Ven? Y los apóstoles, bueno, tuvieron también esa batalla, porque los apóstoles, después que conocieron a Cristo, ellos no guardaban el sábado ni estaban sujetos a la ley. Ellos le explican mucho en el Nuevo Testamento. En el Viejo Testamento estaba la ley y en el Viejo Testamento estaba la ley, está la ley. Y en el Nuevo Testamento está la gracia de Dios por medio de Cristo, donde la doctrina que la iglesia debe de aprender es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina de los apóstoles y las enseñanzas de los profetas que están en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento. Hay muchas enseñanzas de parte de nuestro Señor, de los apóstoles y de muchos profetas del Señor. Ahí lo que el Señor quiso dar a entender, que los apóstoles quisieron dar a entender que al venir Cristo, ya ellos eran libres. O sea, ya ellos no tenían necesidad de estar guardando el sábado, ni estar sin circuncidarse, ni nada de eso. Pero ellos todavía siguen con esa doctrina, pues, con esa doctrina.
El pueblo de Israel todavía sigue con esa doctrina, pues, de guardar el sábado y circuncidarse y ciertas cosas. No igual que antes, porque antes era más severo cuando Moisés. Pasa que con el tiempo, bueno, ellos se pusieron, leyendo yo la palabra, se pusieron rebeldes contra Dios y entonces, bueno, pero eso es otra historia. Lo que quiero decir con esto que le voy a mostrar con la Biblia, con la palabra de Dios, que ya nosotros no estamos bajo la ley. O sea, la ley quiere decir que no tenemos que estar guardando sábado. O sea, no. El sábado se lo entregó el pueblo, se lo entregó Dios al pueblo de Israel. El sábado es de Dios. Él lo santificó. Pero al venir Cristo, leyendo yo el Nuevo Testamento, los apóstoles agarraron el día domingo para congregarse. Como queriendo decir, el día sábado, bueno, Dios se lo entregó a Moisés para el pueblo de Israel. Y el día domingo se lo entregó Cristo a los discípulos para la iglesia del Señor, que es muy diferente, ¿ves? Es muy diferente. No comparemos donde la iglesia está la gracia y la fe en Cristo Jesús. Y en Moisés está la ley, que es muy diferente. Entonces puede ser que puede haber personas que pueden estar guardando el sábado, pero la misma palabra dice que si tú quieres guardar la ley de Moisés, tienes que cumplirla toda, porque si no, la persona es maldita. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas, porque las personas de repente leen el Viejo Testamento, pero no leen, no escudriñan bien el Nuevo, donde los apóstoles explican eso. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro explican eso, que ya al venir Cristo ya no estaban bajo la ley, y ellos eran israelitas. Dime el apóstol Pablo que, bueno, pues que era celoso por la ley. El apóstol Pablo era celoso, incluso perseguía a los cristianos, y después que tiene el encuentro con el Señor, que lee bien el Viejo Testamento, porque era lo único que había, lo escudriñó bien, y el apóstol Pablo entendió que al venir Cristo, bueno, ya éramos libres, pues. Y él buscó de explicar a muchas personas, pues, a muchas personas que no guardaban la ley, a otros que guardaban la ley, trató de explicarle estas cosas. Muy el apóstol Pablo, leyendo yo el Nuevo Testamento, perdón, oye, explicó muy bien eso. Que bueno, que ya nosotros no estábamos bajo la ley, que ya nosotros no estábamos bajo el viejo pacto, porque eso fue un viejo pacto. Ahora estamos bajo el nuevo pacto, que es por medio de Cristo, por medio del Hijo de Dios. Por medio del Hijo de Dios, que ya nosotros no tenemos que guardar sábado, nada de eso. O sea, el día domingo sí se congrega en las iglesias, porque el día domingo es para la iglesia de Cristo. Es para la iglesia de Cristo. Bueno, que uno quiera asistir a la iglesia los días sábados, bueno, eso está bien, pero no para decir que hay que guardar el sábado. O sea, podemos ir a la iglesia a un encuentro, se puede ir a una actividad, pero no para decir que hay que guardar el sábado, porque el que quiera guardar el sábado tiene que apegarse a las normas de Moisés y tiene que circuncidarse. ¿Ve? Y eso era para el pueblo de Israel, no era para los gentiles. Los gentiles son los que no son israelitas. Incluso ni siquiera el pueblo de Israel, pues. Que el pueblo de Israel ya Cristo los hizo libres, pero ellos como que todavía no han entendido. Como que todavía ellos no han entendido. Pero bueno, eso son otras cosas. Y yo les voy a mostrar con la palabra, hermanos míos, que ¿cómo es que
que es así, pues como le estoy diciendo. Como trato yo de explicarle por acá, por este medio, pues, para que muchas personas o muchos hermanos miren este canal y bueno, y puedan entender, pues, que no se han confundido. No se han confundido porque vayan a creer que hay que guardarle sábado y hay que, bueno, y, y entonces quieran ser sin poder entender la palabra, puedan ser engañados, pues, de punto de vista, creyendo que si guardas el sábado, si no guardas el sábado, estás pecando. Algo así. Lo cual es totalmente falso. Voy a explicar por medio de la palabra esta prédica que se titula "No estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la gracia y la fe en Cristo Jesús". Dice la palabra del Señor, Juan, capítulo 1, versículos 17 y 18. Pues la ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué está diciendo la palabra del Señor aquí? Bueno, que la ley, por medio de Moisés, dice aquí fue dada la ley. Dios le entregó la ley, las leyes de Dios se la entregó Dios a Moisés. Donde ahí Dios sacó los 10 mandamientos, pero eso era la ley, eso era obligatorio. En la iglesia de Cristo no. Aquí nada, en la iglesia de Cristo nada es obligatorio. Solamente que a las personas se les advierte que, bueno, que tienen que venir a Cristo, aceptar a Cristo y andar en santidad, pues, porque si no, no van a ser salvos. Pero no es obligatorio, a nadie se le está obligando. Eso es si la persona quiere, si la persona quiere, o si la persona quiere ser salva o ser condenada, porque tiene dos opciones. Y después dice aquí, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad, la gracia, pues vinieron por medio de Cristo. Explica aquí la palabra del Señor. Sigue diciendo la palabra del Señor. Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobrio, justo y piadosamente. ¿Qué está diciendo la palabra del Señor aquí, explicando nuestro Dios? Bueno, que la gracia fue manifestada a los hombres. La gracia fue manifestada a los hombres, bueno, a las personas, pues, para salvación a las personas, la gracia de Dios. Enseñando que al aceptar a Cristo debemos renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, a los deseos de la carne, renunciar al pecado, pues, porque la gracia de Dios te exige eso. Una de las cosas de la gracia de Dios es el Espíritu Santo, donde no lo tenía la ley. La ley no tenía el Espíritu Santo, por eso que es muy diferente los dos pactos, porque son dos pactos. El pacto de la ley con los 10 mandamientos y el pacto de la gracia con 2 mandamientos. Con 2 mandamientos que nuestro Dios le dejó a la iglesia. Es muy diferente, porque hay personas que, bueno, que pueden estar confundidas y empiezan que hay que guardarle el sábado. Bueno, primero para guardar el sábado tiene que circuncidarse. Porque si no, son transgresores de la ley de Moisés. Son transgresores de la ley de Moisés. Nosotros
lo que nos decía el Señor es que debemos amar al prójimo, en la gracia, debemos amar al prójimo. Porque si nosotros despreciamos al prójimo, haciéndole daño, bueno, somos transgresores. O sea, pero es muy diferente. Porque en la ley tiene que cumplir todas las ordenanzas, decretos y todas esas cosas que Moisés dejó como aprendizaje, como ley, pues dejó como ley, perdón. Para que el pueblo de Israel se guiara por ella, porque eso fue orden de nuestro Dios, de nuestro Padre. Los 10 mandamientos se lo entregó nuestro Dios a Moisés. A Moisés. Por medio de la gracia, Cristo nos deja que manda a su Hijo, que es hoy en día pues el encargado, el responsable, la autoridad que tiene toda autoridad de cielo y tierra. Pero Él deja 2 mandamientos. Él deja 2 mandamientos donde él mismo en el Nuevo Testamento dice que para no ser transgresores de la ley de Cristo, debemos de amar a las personas. O sea, no hacerle daño a las personas, pues no está buscando de hacerle daño a las personas, sino más bien, si puedes ayudarlas, ayuda, sea cristiano o no sea cristiana. O sea, esa es la ley de Cristo. Y la ley de Moisés es muy diferente. Sigue diciendo la palabra del Señor. Gálatas, capítulo 3, versículos 11 y 12. Y que por la ley, creo que dice, y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente porque el justo por fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Claro, porque la ley, en el libro de la ley dice, Moisés escribió que el que hiciera estas cosas, o sea, con la ley de Moisés, lo que Moisés había escrito, el que hiciera estas cosas en la ley de Moisés, el que practicara, pues, o que obedeciera, bueno, vivirá por ella. Escribió Moisés en el libro. Y dice aquí que nadie se justificará por la ley. Cuando le tengamos que rendir cuenta a Dios, Dios no nos va a preguntar a nosotros, ¿tú guardaste el sábado? ¿Tú te desincucidaste? No. Dios nos va a preguntar, ¿amaste al prójimo? ¿Ayudaste al prójimo? ¿Tienes obras? Dios no va a preguntar eso. ¿Qué hiciste tú cuando estabas en la tierra? ¿Te portaste bien? ¿Te apartaste del pecado? Eso es lo que nos va a preguntar Dios cuando estemos en la presencia de Él, cuando estemos en el tribunal del Señor. Y dice aquí, y es evidente porque el justo por fe vivirá. La persona justa, hay muchas personas en el mundo justas, cristianas y no cristianas. Pero si creen en el Señor, pues lo aceptan y tienen fe y convicción de que es el Hijo de Dios. Esa persona, bueno, aquí dice, el justo por fe vivirá. Y la ley no es de fe. La ley, cuando Dios se la entregó a Moisés, no fue por fe, sino que había que cumplir, pues esas leyes había que cumplirlas. Porque el que no la cumplía, bueno, pues era castigado. Sigue diciendo la palabra del Señor. Gálatas, capítulo 3, versículos 9 y 10. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Fue un libro, donde Moisés, bueno, cuando Dios lo escogió para empezar le entregó los 10 mandamientos, ¿verdad? Él empezó a escribir todo eso en un libro. Cuando Dios le entregó las ordenanzas y los decretos y muchas cosas. Y entonces dice aquí que nosotros somos bendecidos como el creyente de Abraham.
El creyente de Abraham le dicen el padre de la fe, es el padre de la fe, porque tuvo fe, pues, en nuestro Dios, pues, cuando Dios tuvo una misión con él. ¿Mm? O sea, somos bendecidos. ¿Mm? Por tener la fe en Cristo, de que es real, de que es cierto. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, o sea, los que quieran depender de las obras de la ley, guardar el sábado, dice aquí, o querer guardar otras cosas de la ley, dice aquí, está bajo maldición. O sea, ¿por qué el apóstol Pablo escribe esto? Que tiene que cumplir, o sea, muchas cosas de las obras de la ley, porque si no está bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si quieren guardar el sábado, por lo menos las personas, tienen que circuncidarse, porque si no son transgresores de la ley de Moisés. Y delante de los ojos de Dios también son transgresores. Por eso que por Cristo somos libres. O sea, que podemos hacerle todo, pero no todo nos conviene. O sea, que conocemos que el pecado está, pues, en el mundo. Bueno, y de una manera impresionante, pero nosotros tenemos que apartarnos de esas cosas. De esas cosas. Sigue diciendo la palabra del Señor. Hebreos capítulo 7, versículos 18 y 19. Queda pues anulado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Una mejor esperanza que está en Cristo, por lo cual nos acercamos a Dios. La ley, dice aquí, no perfeccionó. La ley no perfeccionó al pueblo de Israel. Dios la dio, y no es culpa de nuestro Dios. No es culpa de nuestro Dios, es culpa del mismo pueblo, del hombre, pues, que el hombre todo el tiempo que anda en desobediencia. En desobediencia. Pues nada perfeccionó la ley. ¿Ve? Y entonces dice aquí, queda pues anulado el mandamiento anterior que era la ley. Explicando aquí la palabra, porque viene una mejor esperanza que es por Cristo Jesús. Como vino un nuevo pacto, los mandamientos del viejo pacto quedaron atrás. Ya se cumplen son los mandamientos que ahora dejó Dios por medio de Cristo. O sea, que ahora dejó su Hijo. Que ahora dejó su Hijo, que son 2 mandamientos. Sigue diciendo la palabra del Señor. Gálatas, capítulo 2, versículos 19, 20 y 21. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo aquí? Yo por la ley, o sea, que yo soy muerto, estoy muerto para la ley, pues. O sea, no, yo para la ley soy, dice el apóstol Pablo aquí, para la ley, él explicando que estaba muerto para la ley, pues. O sea, que ya no tenía que estar cumpliendo la ley, a fin de vivir para Dios, dice el apóstol. Con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia, dice el apóstol Pablo, de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces ¿para qué murió Cristo? El apóstol Pablo aquí, haciendo este resumen, el apóstol Pablo en la palabra de Dios, es que si por la ley fuese la salvación, o guardar el sábado, entonces ¿para qué vino Cristo? Pues que el Señor no hubiese dicho, bueno, tienen que guardar el sábado para que todo el mundo sea salvo, o tienen que cumplir la ley de Moisés. No, porque aquí dice, pues si por la ley fuese la justicia, entonces, o sea, fuese la salvación, entonces ¿para qué murió Cristo? No hubiese venido Cristo no hubiese venido. Y dice el apóstol Pablo que ahora nosotros lo que vivimos en la carne, lo vivimos en fe. En la fe del Hijo de Dios. Tenemos esa fe de que es real, pues, de que mañana que viene un reino.
donde nuestro Dios va a gobernar, donde va a gobernar el Hijo de Dios. ¿Mm? Y explica él aquí, pues, el apóstol Pablo, que fue un hombre escogido por Cristo. Por Cristo. Que mucha gente no se quieran guiar por el Nuevo Testamento ni por los apóstoles, es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa, que muchas iglesias no se quieran guiar por los fundamentos del Señor y por los fundamentos de los apóstoles, es otra cosa. Eso es otra cosa. Y dice el apóstol Pablo, y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, lo que nosotros vivamos en la carne, nosotros los hijos de Dios, los siervos de Dios, lo vivamos en la fe del Hijo de Dios, en la fe, porque Él se entregó por nosotros. Sigue diciendo la palabra del Señor. Hechos, capítulo 15, versículo 24. Por cuando hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, los han inquietado con palabras perturbando sus almas, mandando a circuncidarse y guardar la ley. Esto es los apóstoles. En el libro de los Hechos, los apóstoles dejaban una iglesia aquí y se iban para otra iglesia y salían hermanos, y que hermanos de entre ellos mismos a ir para otra iglesia a decir que había que circuncidarse y guardar la ley. Y los apóstoles, pues, estando en otra iglesia, escuchaban eso y venían otros hermanos y le explicaban que habían hermanos que le decían a los creyentes que había que guardar la ley y circuncidarse. Y los apóstoles mandándole, escribiendo bueno, en el libro de los Hechos, haciendo esta mención, explicándole que ellos nunca dieron órdenes para guardar la ley ni circuncidarse. Quiere decir que ellos no guardaban la ley, ni guardaban los 10 mandamientos. Ni le decían a nadie circuncídese, no, porque ya ellos estaban claros que ya no estaban bajo ese régimen viejo, ese pacto viejo. Y así debe de entender, y entienden mucha gente, y entienden muchos hermanos. Por eso que dice aquí, por lo cual hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, los ha inquietado con palabras perturbadoras, perturbando sus almas, mandando a circuncidarse y a guardar la ley. Los apóstoles nunca le habían dicho a nadie, guarden la ley o circuncídense. No. Sigue diciendo la palabra del Señor. Efesios, capítulo 2, versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresada en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Un nuevo hombre. Cristo vino a ser un nuevo hombre con la ayuda del Espíritu Santo, que nuestro Dios nos los entrega, pues, con la ayuda del Espíritu Santo. Venimos a ser un nuevo hombre, un hombre mejorado, de buen sentir, pues, de buenas obras. Y aquí dice el apóstol Pablo mismo, en Efesios, en la iglesia de los Efesios, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos, pues aboliendo, quitando, pues, las enemistades que había que si había que guardar la ley o no había que guardarla. Se tenían esa discusión fuerte allá, en ese tiempo. Entonces, al venir Cristo, bueno, ya todo el mundo es libre. Pues aquí acepten a Cristo en su corazón y serán salvos. Eso es lo que trató de explicar el apóstol Pablo. Expresado dice aquí, los mandamientos expresados en ordenanza para crear a sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Sigue diciendo la palabra del Señor. Efesios capítulo 4 versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros fue dada la gracia.
el que aceptó a Cristo en su corazón tiene la gracia de Dios, que es muy diferente a la ley. Muy diferente, muy diferente. Aquí ahí no hay comparación en ningún lado. Que me quiera comparar eso, bueno, no ha leído la palabra, no ha entendido la palabra. Sigue diciendo la palabra del Señor, Romanos, capítulo 2, versículo 27. Y el que físicamente es inclusivo, o sea, el que no sea circuncidado, pues, pero guarda perfectamente la ley, te condenarás a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. O sea, si quieres guardar la ley, está aplicando aquí el apóstol Pablo en los Romanos. Si quieres guardar la ley, el sábado y otras cosas, pero no te circuncida, bueno, dice aquí, eres transgresor de la ley de Moisés. Porque tienes que circuncidarte, porque eso está metido ahí en esas ordenanzas y en esos decretos que Dios le dio a Moisés en la ley. De que ahí tenemos que agarrar cosas buenas, entender la palabra y agarrar cosas buenas, enseñanzas buenas que están en los libros de Moisés. Claro que sí, porque Moisés era un profeta de Dios. Pero hay que identificar lo que ya no está vigente y lo que ya está vigente. Eso es lo que tenemos que identificar en la palabra de Dios. Sigue diciendo la palabra de Dios, Gálatas capítulo 3, versículo 3. Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Algo interesante de lo que está hablando aquí la palabra del Señor. El Espíritu no fue entregado con las obras de la ley. No. El Espíritu, dice aquí el apóstol Pablo de nuevo, puede ser derramado en una persona por creer y tener fe. El Espíritu Santo. Por oír con fe. O sea, y creer, pues. Creer en el Hijo de Dios. Y dice aquí, esto quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley? Porque recibieron el Espíritu Santo. Está aplicando aquí el apóstol Pablo en Gálatas, pero querían guardar las obras de la ley. El apóstol Pablo le explica, ¿ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por oír de la fe? ¿Recibieron el Espíritu Santo por las obras, por guardar la ley o por tener fe? Por escuchar lo que se le predica, el Evangelio. Explicaba aquí en esta palabra el apóstol Pablo. Digo, el apóstol Pablo era uno que tenía mucho debate y bueno, leyendo la palabra, explicaba mucho estas cosas en aquel tiempo. Sigue diciendo la palabra del Señor, Romanos, capítulo 7, versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley. Ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El apóstol Pablo de nuevo explicando aquí que el régimen nuevo es bajo el Espíritu, la obediencia es bajo el Espíritu, la obediencia a Dios. Bueno, que Dios no obliga a nadie. Ya eso queda de parte de la persona. Solamente Él le hace un llamado, una advertencia. Dice aquí, pero ahora estamos libres de la ley. O sea, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Pero que como estaban sujetos a la ley, como estaban en aquel tiempo sujetos a la ley, y el apóstol Pablo explica aquí, el apóstol Pablo era un defensor de la ley.
Te digo que mataba a los cristianos porque no cumplía, a los cristianos porque que no querían sujetarse a la ley de Moisés. Pero bueno, el poder de Dios los transformó y después fue un defensor de la ley de Cristo. Y el que más, leyendo la palabra, quiso aclarar estas cosas. Quiso advertir estas cosas. Sigue diciendo la palabra del Señor. Gálatas, capítulo 5, versículo 18. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. ¿Ve? Si somos guiados por el Espíritu Santo, ya nosotros o sea, las personas no tienen que estar bajo la ley, ni guardar sábado, nada de eso. Porque el Espíritu Santo va a guiar a la persona, va a transformar, va a cambiar, va a dirigir a la persona. Va a dirigir a la persona. Solo que la persona tiene que dejarse amordiar por el Espíritu Santo y ser obediente a Dios. Sigue diciendo la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. El apóstol Pablo, explicando aquí, dice que ya no estaba bajo la ley de Dios, que fueron los 10 mandamientos que le entregó nuestro Dios a Moisés, sino ya estaba bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Explica aquí el apóstol Pablo. Aquellos que estaban sin ley, o sea, que no cumplían la ley de Moisés, bueno, él buscaba de ganárselo, pues. Porque él dice aquí, como explicando que ya la ley era un pacto viejo, y entonces ahora está bajo la ley de Cristo, que viene siendo la gracia. La gracia, sino bajo la ley de Cristo. O sea, la gracia, que la ley de Cristo son los 2 mandamientos. O sea, que aunque seamos libres, ¿ve? Debemos igual cumplir los 2 mandamientos. Amar a Dios con todo el corazón, mente y alma, y amar al prójimo como a uno mismo. Pero, ¿cuál es la diferencia? En la gracia tenemos el Espíritu Santo. En la gracia no es obligatorio, o sea, obligatorio en el sentido que te van a estar obligando, que tiene que ser obligado, no. En la ley sí todo era obligado, había que hacerlo, porque si no, tenían consecuencias. Es como ahorita ve que las personas, imagínate, ¿cuántas personas en el mundo no están pecando? Bueno, en la ley de Moisés, si se le aplica la ley de Moisés, imagínate. Pero ahora no, estamos bajo la ley de Cristo. ¿Ves? En lo que cada quien toma las decisiones en su vida. Cada quien o va para el reino o va para el infierno. Tiene esas 2 opciones. La ley que nos da Cristo tiene esas 2 opciones. O seguimos a Cristo y vamos para el reino, bueno, o seguimos al mundo y las prácticas del diablo y la gente se va para el infierno. O sea, esa tiene 2 opciones, 2 caminos, hay 2 caminos. Sigue diciendo la palabra del Señor. Juan, capítulo 7, versículo 19. No les dio Moisés la ley, este mismo Cristo. Estaba hablando, debatiendo en ese tiempo con unas personas. Y Cristo le dice, no les dio Moisés la ley, y ninguno de ustedes cumple la ley, porque no cumplían. Querían que los demás la cumplieran, pero yo no la cumplía. Creo que el Señor le estaba explicando a ellos eso. ¿Por qué procuran matarme? Porque el Señor, bueno, predicaba la palabra y a veces decía cosas que perturbaban a los fariseos, a los escribas. Entonces buscaban de querer cómo matar al Señor, pues. Pero bueno, Dios siempre estuvo ahí para protegerlo, pues. Y entonces él le dice, no les dio Moisés la ley. O sea, que a él no está diciendo aquí que la ley se la dio Dios. Está diciendo aquí, no les dio Moisés la ley. No les dio Moisés los 10 mandamientos. Bueno. O sea, que nuestro Padre, nuestro Dios amado, se lo entregó
a Moisés. Y Moisés era el responsable, tenía que ejecutar eso. Así como lo escogió para ir a sacar al pueblo de Egipto, porque Moisés era el responsable. Era responsable de eso. Moisés es la sombra, más o menos parecido a lo que Cristo venía, pues. Más o menos parecido así que era Moisés, ¿cómo decir? La sombra de que lo que venía, pues, que cuando llegara Cristo. El reflejo. Sigue diciendo la palabra del Señor, Romanos capítulo 6, versículo 14 y 15, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes. No están bajo la ley, sino bajo la gracia. No se enseñoreará. ¿Qué dice la palabra del Señor aquí? Porque hay muchos que querían guardar la ley, porque si no pensaban que iban a pecar. Y el apóstol Pablo le dice, no, pero que el pecado no se va a adueñar de ustedes. No están pecando porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque el apóstol Pablo convenció a mucha gente de que Cristo, a venir Cristo, pero entonces tenían miedo y querían guardar la ley. Entonces el apóstol Pablo dice, ya ustedes no están bajo la ley. Porque les pensaban que si no guardaban la ley iban a pecar. Y el apóstol Pablo, no, eso no es así. Y el apóstol Pablo explica mucho en las cartas, pues, que están en la palabra de Dios, en sus cartas. Explica mucho eso. Sigue diciendo la palabra del Señor. Hebreo, capítulo 9, versículos 3 y 4. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierto de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que rebeldecía y las tablas del pacto. Las tablas donde están los 10 mandamientos, que fue el pacto que nuestro Dios hizo con Moisés. Lo que pasa es que no nos gusta leer. La vara de Aarón y el maná, el maná que Dios le había dado a ellos por el desierto, 40 años dándole maná. Y Moisés agarró una cantidad de maná y lo metió en el lugar santísimo, y eso no se podía, eso se mantuvo ahí, pues, como recuerdo de que Dios lo sustentaba a ellos con maná. El lugar santísimo donde se metían los sacerdotes y esas cosas, en el tabernáculo. Pero, o sea, dice aquí, el cual tenía un censario de oro y el arca del pacto. El arca del pacto, las tablas del pacto, o sea que fue un pacto que hizo nuestro Dios con el pueblo de Israel. Y sigue y dice la palabra del Señor, esta palabra que dice el apóstol Pablo, que es interesante, porque el apóstol Pablo era uno que, batallaba en esto, explicando, pues, que con mucha paciencia. El apóstol Pablo dice que uno tiene que tener paciencia en estas cosas, porque hay personas, que distorsionan la palabra, la distorsionan, empiezan a sacar versículos y entonces distorsionan los versículos y empiezan a manipular las cosas. Porque eso existe. Hay personas que lamentablemente no leen la Biblia, no la leen, y empiezan a manipular y a hacer decir cosas que verdaderamente no están en la palabra. Primera de Corintios capítulo 3 versículos 14 y 15. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos.
porque ellos querían guardar la ley, el antiguo pacto. O sea, cuando leían a Moisés todavía no entendían, o sea, no entendían que ya Cristo había llegado, y lo cual tenía que ellos regirse por la ley de Cristo. ¿Ves? Por la ley de Cristo. Entonces dice aquí el apóstol Pablo, dice aquí el entendimiento de ellos, el entendimiento, no entendían, pues. Se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo, le quedaba el mismo velo. El mismo velo le quedaba. Porque ellos leían, pues, el Viejo Testamento, que era el que había en ese tiempo. Y el apóstol Pablo lo escudriñó mucho. Lo escudriñó mucho y lo supo interpretar. Y él quiso, bueno, hacerle saber a mucha gente en ese tiempo, porque fue uno de los apóstoles que más, bueno, y era un hombre letrado, pues, que más aportó a la iglesia. Que más aportó a la iglesia. Y el apóstol Pablo, por medio de sus enseñanzas, deja tantas cosas. Y él quiso explicar, pues, que ya no estábamos bajo la ley, que ya no estábamos bajo la ley de Moisés, que no había que guardar ningún sábado, que éramos libres. Libres, pero bajo la obediencia a Cristo, bajo la ley de Cristo. ¿En qué sentido? En que, bueno, que la iglesia tiene dos mandamientos. Tiene el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es la guía de la iglesia, es el que guía a cada uno de nosotros, pues. Y la obediencia a Dios, la obediencia a nuestro Padre, que dice que, bueno, que nos dejemos guiar por su Hijo, que nos dejemos guiar por su Hijo, para conseguir la victoria, en Cristo Jesús. Bueno, hermano, esta es una prédica con mucho amor y cariño que se tituló No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia y la fe en Cristo Jesús. Que la paz de nuestro Dios esté en sus hogares y en sus corazones. Hasta luego.